a todos ustedes, también por la paciencia, que ahora toca la segunda parte, pero la verdad creo que era importante poder dividir también lo que es propiamente el acompañamiento más humano, lo que sería la actitud de escucha, desarrollo empático, relación de ayuda, y si se quiere, counseling, ¿no? Y poder tener una sesión dedicada solamente al mundo propiamente ignaciano, que es muy rico, para no confundir lo uno con lo otro. Yo creo que es importante partir de esa premisa que el acompañamiento ignaciano va a tener algunas características que no tienen otros tipos de acompañamientos, y eso es precisamente lo que yo quisiera que en esta sesión pudiéramos destacar, porque muchas veces encontramos que en los acompañamientos vamos haciendo cosas que no son muchas veces ignacianas y las llamamos ignacianas, y no con eso es que estemos haciendo daño a nadie, pero sí podemos ofrecer precisamente el plus que nos ofrece el acompañamiento ignaciano cuando decimos que lo tenemos. Y yo creo que es algo que precisamente nos puede llegar incluso, pues como a distinguir en este mundo de acompañamientos que tiene el mundo ahora, ¿no? Yo creo que hay muchos acompañamientos profesionales y terapéuticos de todo tipo, y cuando la gente se enfrenta al ignaciano, hay que exactamente saber a qué nos estamos refiriendo y pues de alguna manera ser leales con esta oferta que damos, ¿no? Yo creo que la gente lo ha podido disfrutar mucho, lo valora mucho el acompañamiento ignaciano, así que pues nada, aquí vamos manos a la obra. Voy entonces a compartir aquí el, el archivo. Creo que ya lo están viendo todos, Sí, sí se ve muy bien. ¿cierto? Sí, se ve muy bien. Quiero es como ampliarlo. Vamos a ver si se puede colocar en pantalla completa. Se puede acá. Modo lectura. Eso. Bueno, vamos entonces a empezar para no dilatar más esta introducción. Y pues lo que quiero de acá es precisamente mostrar una especie como de rasgos ignacianos del acompañamiento. No voy a ser exhaustivo. Habrá muchas más cosas que quedarán fuera de la exposición, que las podemos preguntar o pues después averiguar. Así que pues adelante también con las preguntas. Pueden como siempre pues interrumpir en algún momento. A mí no me molesta. Y pues vamos para adelante con la exposición. El acompañamiento para mí tiene que partir precisamente de la misma experiencia. Ignacio es un hombre precisamente de experiencia y a partir de él realiza la teoría. Yo creo que no podemos por eso jamás obviar la vida misma de Ignacio, no solamente porque sea como el principio con el cual siempre nos muestran todo lo ignaciano, sino porque mirando la vida de Ignacio tenemos que hacer también el ejercicio de mirar nuestra vida, cómo he vivido yo el acompañamiento. Y por eso aquí yo voy a presentar una manera de leer la vida de Ignacio desde el acompañamiento, pero también con esto invitándonos a que veamos cada uno lo que ha sido nuestra vida de ser acompañados. Yo creo que todos los que estamos en el club hemos vivido la experiencia y la gracia de ser acompañados. Y yo creo que el acompañamiento es una dinámica que acompaña y digamos, abre la vida. Los acompañantes no todos son iguales. Los momentos vitales, por supuesto que menos son iguales. Así que necesitamos también como darle una mirada a nuestra vida de acompañantes para poder, a nuestra vida de acompañados, para poder descubrir nuestro ser de acompañantes. En el caso de Ignacio Loyola, yo creo que vamos a ver un proceso que empieza con una experiencia de conciencia de sí, que yo he llamado soliloquio, este hombre que se empieza a encontrar con sus pensamientos y poco a poco se va desplazando hacia lo que es una emoción, a descubrir allí una acción de Dios. Esa etapa es propiamente la de Loyola, en la cual él pasa de una conciencia de que él existe, de que él es, de que él siente, de que él piensa, de que los pensamientos son diversos, de que los sentimientos pueden tener incluso diferentes grados, a la experiencia propiamente espiritual, que la podemos definir por tres rasgos. De una vez los voy a ir diciendo. Primero, esto es del mundo medieval, esto no me lo he inventado yo. Intensidad. Normalmente las emociones tienen una experiencia de intensidad superior a la de las emociones. Normalmente cuando somos acompañados psicológicamente, todos hemos experimentado cómo es la curva de las emociones, ¿no? Las emociones tienen una cima, ¿no? Y podemos casi que predecir también su declinación.
Las emociones, en cambio, no, la intensidad no tiene esta misma lógica, sino son una cuestión mucho más persistente. Por otro lado, las emociones yo me las puedo quitar o alterar con otra emoción, con otro estímulo. Las emociones permanecen con independencia de nuestra voluntad o estímulo. Segunda característica. La tercera, las emociones tienen además una manera de proceder distinta a la manera como nosotros procedemos. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, cuando estoy conduciendo y una persona se atraviesa, me puede a mí generar una emoción de rabia por el miedo que me da de atropellarla, y yo ya sé qué es lo que me va a suceder siempre. En cambio, las emociones suceden de alguna manera con un nivel de capricho particular. Las emociones siempre suceden de una manera como Dios quiere que suceda. Y ese es el primer nivel que nosotros tenemos que empezar a detectar cuando estamos en un acompañamiento espiritual, y más aún si hablamos de un acompañamiento ignaciano, que son de una intensidad distinta, que proceden de una manera distinta y que son inalterables. Es decir, yo no las puedo manejar. En Manresa, esta experiencia de emociones, él se dio cuenta que no solamente son como impactos, como la fisión de un átomo, ¿sí? Sino también producen una transformación. Es decir, aunque él sigue siendo el mismo, se da cuenta que su horizonte y su manera de vivir es otra. Esa manera de vivir es lo que llamo yo transformación. Él descubre que se vive de otra manera. Y yo creo que eso es lo que él va a descubrir en Manresa. Nosotros en Colombia decimos a trancas y mochas, es decir, con errores, con reveses, con grandes avances, devociones. Él hace de Manresa un laboratorio de experiencia, precisamente para ver hasta dónde las emociones llegan a moldear su vida. Y por eso él lo que está tratando es de detectar cuál es su transformación. En Jerusalén, perdón, antes de eso, en Manresa encontramos la primera experiencia de acompañamiento. Ahí está, según la tradición, está el padre Shannon, que es un monje francés, que es el que lo va a acompañar y lo va a confesar. Este es un monje muy interesante, a decir verdad. No sabemos exactamente qué es lo que, si es esta persona o no. Muchos dicen que es él, otros dicen que no era él. En todo caso, sabemos que él tiene un confesor que es muy importante, porque él mismo dice en la autografía que es la primera persona a quien él le abre su alma. Entonces, él se empieza a dar cuenta que su punto de vista, eso es importantísimo, su punto de vista no es el único sobre su propia interioridad, que él necesita mirar su interioridad desde el punto de vista de otra persona, en este caso de su confesor. Y esa posibilidad de ver la vida interior desde dos lugares distintos le va a permitir, en el caso concreto, el de Ignacio de Loyola, poder enfrentar la obsesión. Él se da cuenta que es una persona con una personalidad obsesiva, inclusive que lo va a llevar incluso al borde del suicidio, y por eso es importante poder tener otra mirada sobre sí mismo. De una manera más coloquial, nadie es juez, nadie es buen juez en propia causa. Así que es bueno que alguien esté al lado aprendiendo a descubrir la propia vida. Y eso es muy la experiencia de Manresa. En Jerusalén, como vemos, él está absolutamente enamorado pues de Jesucristo y lo quiere llegar a vivir de una manera cercana, ¿no? De una manera histórica, pisar por donde él pisó, ver lo que él vio, es decir, llevar el conocimiento espiritual a una manera física. Y él se va a dar cuenta con la frustración de no poderse quedar allí, que esa transformación que viene Dios haciendo no depende de que él viva o no en Palestina, sino de su capacidad de descubrir la acción del Espíritu. Y eso es fundamental, porque eso le quita, digamos, la localización a la experiencia transformativa, que eso tiene que ser en un lugar o en un tiempo preciso, y se da cuenta que el gran campo donde Dios está transformando su vida es en su interior. Eso no lo va a volver intimista, para nada. Lo que pasa es que se va a dar cuenta que la transformación la está operando es el Espíritu. Por más de que él esté mirando a Jesús, su manera de descubrir a Jesús va a ser una transformación espiritual, lo que hace el Espíritu. Él se va a ir convencido en ese barco de regreso desde el puerto de Jaffa hasta Italia y luego hasta España.
que la experiencia espiritual es la que va a ser determinante en su vida. ¿Por qué lo digo? Porque en el siguiente punto, que es sus tiempos en Alcalá, Salamanca y también Barcelona, él empieza precisamente a compartirlo. Él antes de Barcelona, él nunca compartió su vida espiritual a otros, ni se dio cuenta que eso podía dar un provecho espiritual a otros. La primera vez que Ignacio empieza a compartir esto son con esas mujeres piadosas de Barcelona, con los primeros que se van a juntar en Alcalá, y él se da cuenta que esa transformación espiritual no solamente le sucede a él, sino le puede suceder a otros. Y no solamente, como coloco allí, es una transformación religiosa, porque lo van a atacar muchísimo por lo que cree, no cree, por lo que piensa, por lo que no piensa, porque él está mirando no solamente lo que el hombre cree, sino también lo que el hombre es. De alguna manera, y aquí anticipo, la antropología de Ignacio es una antropología teológica siempre. No hay una antropología en Ignacio que diga una cosa, el hombre va por un lado y Dios va por el otro, sino siempre es una antropología teológica. El hombre solamente se puede entender a partir de Dios, pero Dios no está mirando solamente el comportamiento religioso del sujeto, sino está mirando toda su vida. En París, esa transformación espiritual que él empieza a descubrir en él y en otros, se va a dar cuenta que no solamente sucede a partir de consejos espirituales, de conversaciones espirituales, sino a través de la comunión de la amistad. Y eso es una cosa preciosa porque ellos se van a dar cuenta que sus grandes procesos espirituales no solamente se deben a que encontraron a un hombre como de unos 30 y tantos años que está ahí viviendo en París con ellos, sino es también la amistad la que precisamente empieza a hacer camino y a transformar la vida de ellos. Ahí Ignacio no solamente es maestro, Ignacio también es discípulo de la amistad. La amistad con los compañeros en París fue determinante. Él le ayudó a entender que ahí estaba Dios trabajando, no solamente en la detección de emociones y en la experiencia mucho más interior, ni siquiera en el trabajo de uno a uno, ¿no? Sino en la comunión de la amistad. En Venecia, él se va a dar cuenta que esa transformación que estaban viviendo este grupo de amigos no es para ellos. Recordemos que en esta etapa ellos empiezan por primera vez a distribuir por el Véneto para hacer algunos trabajos en Vicenza, en Venecia y en algunos pueblitos muy cerca de allí, en hospitales, en iglesias, están recién ordenados. Entonces empiezan a distribuirse y se dan cuenta que esa transformación espiritual es la que permite la transformación de la realidad. Y yo creo que aquí hay que hacer un énfasis en algo muy ignaciano, y es que aquí está propiamente maravilloso y la apuesta original de Ignacio. Y es que la gran transformación del mundo que quiere proponer Ignacio depende de la transformación interior, y al mismo tiempo no hay transformación interior que no desemboque en una transformación de la realidad del mundo. Entonces, en esa doble vía que ellos van a verificar en Venecia, es donde ellos dicen, esto está tomando forma, no solamente somos un grupo, no solamente somos un grupo de amigos que está aquí para transformar la realidad, sino eso está realmente tomando forma, y la pregunta es, ¿quiénes somos? Y esa gran pregunta es la que van a resolver en Roma en 1538, y ellos se van a identificar con un proyecto eclesial. No son tiempos fáciles para una identificación con la iglesia. El siglo anterior a este, es decir, el 14, fue tal vez de los siglos más turbulentos y espantosos también para la iglesia, sobre todo para el papado, pero ellos están convencidos de que es allí donde Dios quiere que la transformación que Dios está haciendo con ellos, que está haciendo con ellos para transformar la realidad, sea una acción eclesial. Obviamente esto es un proceso, como se dan cuenta, y muchas veces en nuestras experiencias de acompañantes y de acompañados, esto tiene distintos momentos, ¿no? Hay momentos mucho más eclesiales, hay otros momentos que es mucho más de la comunión de amistad, hay momentos que son mucho más del autoconocimiento de sí mismo y nada más. Eso está mezclado. Por eso les digo e insisto, para terminar con esta diapositiva, que tenemos es ante todo una experiencia que tenemos que tematizar cada uno a partir de la experiencia de acompañamiento que hemos vivido en nuestras vidas. Paso seguido, lo que yo quiero entonces centrar es
independientemente de lo que nosotros podamos hacer, de dividir por etapas, de descubrir una línea, de descubrir nuestra vida de acompañamiento, lo que hacemos en últimas, y eso sí, subrayen, colóquenlo en mayúsculas, es identificar la acción del Espíritu. Lo que yo les decía cuando Ignacio sale de Jerusalén, y lo que va a hacer después, acompañando a otros, es identificar lo que Dios está haciendo en el otro, y eso es identificar la acción del Espíritu. Que los ejercicios y su propuesta espiritual es cristocéntrica, pero por supuesto, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Pues volvernos parecidos a Jesucristo. Pero ¿qué es lo que nos vuelve parecidos a Jesucristo? Pues la acción del Espíritu. Y eso es precisamente lo que Ignacio va a hacer y lo que nosotros podemos ir descubriendo en nuestro acompañamiento, que es típicamente cristiano. A ver, perdón. ¿Quién es el hombre para Ignacio después de toda su experiencia? ¿Qué teoría va a sacar de él? Lo que les voy a compartir acá, pues lo he sacado de algunos apuntes y también del Diccionario de Espiritualidad Ignaciana y también de otros artículos, y son como algunas notas que pues, tenemos que tener en cuenta para descubrirnos nosotros como seres humanos y también a los que acompañamos. Ignacio es un tipo muy realista. Él está convencido de que el hombre es lo que es y no lo que debiera ser. En este siglo, en el 16, hay muchas teorías sobre el hombre, sobre todo porque estamos en pleno humanismo, estamos recuperando los clásicos, estamos también empezando de golpe a pensar que el hombre puede ser bueno o es malo o es una combinación de ambas cosas. Entonces Ignacio realmente, él no va a poner una teoría al hombre, sino va a descubrir al hombre y a partir de ahí va a tratar de describirlo. Esto para muchos ha significado un gran eclecticismo. En unos rasgos, por ejemplo, en los ejercicios se ve una antropología mucho más tomista. En otros uno ve que toma una antropología mucho más agustiniana. En otros lados uno ve una apuesta precisamente por el humanismo propio de su época. Y realmente lo que es una combinación de visiones del hombre, en buena medida porque Ignacio no va a ajustar el hombre a una idea, sino más bien yo creo que va a interpelar las ideas que hay en el momento para descubrir qué es el hombre. En su posición particular, él por lo menos tiene esto que viene a continuación como algo suyo y su propuesta, digamos, para su tiempo y a nosotros, y es que es un hombre con orientación, el hombre es creado para. Y yo creo que en esa orientación, en ese sentido, utilidad o finalidad, como queramos decirle, precisamente está la gran particularidad que tiene el hombre en la creación. Es decir, es un hombre, es un ser propiamente trascendente. Y por eso les decía yo que Ignacio no va a entender al hombre sin Dios, ni va a entender a Dios sin el hombre. Y por eso es importante que en la experiencia del acompañamiento ignaciano tengamos esa misma perspectiva. Es decir, que no podamos entender primero, vamos a solucionar al sujeto y luego le solucionamos su experiencia espiritual, porque la una sucede de manera concomitante con la otra. El tercer punto que yo quisiera también anotar acá, que es muy ignaciano, es que cuando Ignacio se refiere al hombre, se refiere a él como criatura. Y eso significa que está haciendo referencia a una dependencia, que el hombre depende del acto de creación de Dios. Es decir, el hombre es finito, porque es criatura, pero al mismo tiempo tiene posibilidades de ser infinito a partir de su relación con Dios. Es decir, la orientación, su propósito y su utilidad, su finalidad, su sentido, si queremos decirlo, depende precisamente de su relación con el infinito. Yo creo que en eso hay un poema bellísimo de González Vuelta, ¿no? Que precisamente nos dice que vamos a ir poco a poco descubriendo la finitud de toda la creación, pero que en toda ella hay una gran infinitud que nos puede incluso espantar y por eso ha decidido mostrarse de una manera muy sobria en todo lo creado. Y no para descubrir que lo creado es infinito, sino para que nosotros descubramos que somos infinitos a partir de esa experiencia trascendente de Dios. En cuarto lugar, Ignacio, aunque no lo dice de esta manera, digamos que se parece mucho a la antropología teológica de los orientales, y es que él tiene una apuesta muy fuerte por la habitación de Dios en el hombre. Sí, Dios habita en toda la realidad, pero de una manera particular en el hombre, sensando, dice en el principio, perdón, en la contemplación para alcanzar amor. Es decir, hay una manera como Dios es en el hombre, y por eso le va a interesar tanto la encarnación,
y es una espiritualidad que quiere descubrir que en el hombre hay una experiencia de Dios particular. ¿Qué tan moderno es Ignacio? Pues aquí parece que se nos salta un poquito más de lo que creemos. Aunque el término sensando los vegetales vegetando, en los animales, bueno, aquí hay una categorización típica aristotélica. Aquí encontramos, perdón, aquí me acabo de dar cuenta que es un error. Aquí en los animales sensando y los hombres razonando, perdón, me acabo de dar cuenta del error. Es decir, hay una manera particular como Dios usa en el hombre, hay, al rompe, diríamos que es muy aristotélico, pero realmente lo que quiere Ignacio con esto es demostrar que en el hombre hay una manera particular, como todos los modelos están descubriendo. Y es que aquí en Ignacio Loyola, él quiere descubrir un propio humanismo desde su experiencia espiritual. A mi juicio, yo creo, y por eso el siguiente punto, es la participación del hombre en la historia, la capacidad del hombre de crear una cultura, y que es lo que más le va a dar dignidad al hombre para los ejercicios, va a ser que lo va a llamar a colaborar en la salvación. Si nosotros quisiéramos definir qué es lo que Dios está haciendo en el hombre, pues sí, salvarlo, sí, hacerlo parecido a Jesucristo, sí, todo esto, pero tiene precisamente una orientación, un foco, y es precisamente llamarlo a colaborar en la salvación. Finalmente, y este es un punto que es muy reciente de la teología ignaciana contemporánea, y es que es el resalto precisamente de que la experiencia antropológica ignaciana es trinitaria, es decir, adentrarse en una experiencia del espíritu por medio del Hijo hacia el Padre es un principio de alteridad. Hasta que nosotros en el siglo XX no nos dimos cuenta de que había una alteridad constitutiva al ser humano, no nos dimos cuenta que también esa alteridad ante todo había sido trinitaria y que por eso toda experiencia de diferencia y comunión que hacemos entre los seres humanos es propiamente divina. Y eso es muy importante, estos son sobre todo estudios que han hecho del diario espiritual de Ignacio, y es que para él el hombre está para entrar en comunión con Dios y lo hace por medio de las experiencias de comunión que vive a lo largo de su vida. Por lo tanto, el acompañamiento, a su vez, tiene que estar marcado precisamente por la experiencia vincular. No estamos ante un sujeto que es abstracto, que es un sujeto punta de la pirámide, ¿no? Como a veces lo colocan, tiene una experiencia, ante todo, vincular con la vida. Y eso es también propiamente ignaciano. Ahora sí, habiendo dejado atrás un poco la experiencia de Ignacio y la teoría que hemos podido hacer de esto, vamos entonces a entrar a los puntos probablemente focales del discernimiento. Perdón un segundo. Perdón un segundo, ya regreso. Yo les voy a pedir disculpas porque creo que tengo ahorita que ir a pagar el mercado, como estoy de ministro de casa, entonces en algún momento me van a pedir ahorita ir por el domicilio. Continúo. Habiendo dejado entonces la vida de Ignacio y también lo que él llegó a teorizar sobre la experiencia del hombre y cómo se acompaña al hombre, quisiera entonces ahora entrar propiamente en lo que él aprende sobre el acompañamiento. Y aquí hay tres verbos que son propios de la experiencia ignaciana, de su vida y de su vida con los compañeros, y son estos tres: ayudar, conversar y discernir. Ayudar es la primera palabra que aparece cuando está en Barcelona, regresándose de Barcelona, de Jerusalén, y se da cuenta que lo que tiene es una experiencia para compartir y él quiere con esto ayudar. Ese es uno de los verbos maravillosos que tiene la autobiografía y también en los ejercicios. Dejarse ayudar, saberse ayudar, y a veces lo combina con el aprovechar. Es decir, hay una experiencia espiritual que no se puede quedar adentro y que se va a compartir. Y eso es lo fundamental, precisamente en el acompañamiento ignaciano, porque lo que está haciendo el acompañante en últimas es transmitir una experiencia vivida suya.
Por lo tanto, esto no se trata de una técnica o de un software, sino se trata precisamente de una experiencia personal que se comparte por medio de y entra el segundo verbo, la conversación, el conversar. El hecho de haber compartido, de haber entramado un diálogo, fue lo que permitió precisamente la experiencia del acompañamiento. Dense cuenta que en el mundo ignaciano es común hacer énfasis de que eso no es una dirección espiritual, porque a veces en la dirección uno habla y el otro calla. En este caso hay una conversación, es decir, hay un ir y venir, porque también el que está acompañando también está descubriendo cosas en sí cuando está acompañando. Y eso es muy importante también, no solamente porque es ético hacerlo, sino porque también hay una experiencia de Dios para el acompañante, no solamente para el acompañante. En tercer lugar, el verbo fundamental del acompañamiento ignaciano pues sería el discernir. Es decir, no acompañamos, no queremos ayudar, no queremos tampoco dedicarnos a hablar, sino es para discernir algo. Es decir, no estamos pasando el tiempo por vacar, ¿no? Es decir, por perderlo, sino hay que poner el foco claro y es el discernimiento en la persona de Jesucristo. Es decir, ¿qué es lo que esta persona está descubriendo de la acción del Espíritu en sí que lo hace precisamente encontrar a Jesucristo y asimilarse a Él? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y atención a esto que aquí viene un tema precioso que es cómo ve Ignacio al hombre. ¿Qué hay que verle a la persona que tenemos al frente cuando estamos acompañando? Y miren la complejidad con que Ignacio mira al hombre. En primer lugar, él se da cuenta que el hombre vive de los sentidos corporales y él precisamente va a tener una gran originalidad de proponer el cuerpo dentro de la experiencia de oración. En segundo lugar, hay que examinar qué es lo que la persona está imaginando y de qué se recuerda. Es lo que llama él, esa es la terminología de los ejercicios, sentidos internos. Ese es otro elemento fundamental que hace parte del entramado del acompañamiento. En tercer lugar, pues son las emociones, que eso es lo típico que nosotros acompañamos por lo general. Cuando la gente dice acompañamiento, es contar qué siento. En cuarto lugar, la manera como la persona reflexiona y juzga, es su racionalidad. Y ojo con esto que me parece muy importante, y es descubrir que cada persona estructura de una manera distinta su pensar. Es decir, aquí hay que ponerse realmente en los zapatos del otro. E Ignacio le dice a uno, mire cómo la persona elabora los procesos de juicio, los procesos de análisis, porque no todo el mundo lo va a hacer de la misma manera. En quinto lugar, la determinación, libertad, condicionamientos y cursos de acción. Es decir, la persona realmente cómo se mueve. Es decir, con qué posibilidades. Y cuando se mueve, qué decisiones toma y cómo las recibe, cómo las acoge, ¿no? Yo creo que esto, el procedimiento que tiene él en las elecciones, en la elección, ¿no? Todo el tema al final de la segunda semana de elección, nos va a decir cómo es que la persona se enfrenta a la experiencia de la libertad. Y aquí, queridos amigos, hay que ponerle especialmente atención a la libertad ante el Espíritu. Es decir, el dejarse decir de Dios. Cuando la persona realmente suelta amarras y dice, ya no voy a realmente a poner yo de mi parte más que lo que puedo, porque ya he avanzado lo que he podido y dejo que Dios me diga. Ese es el punto más alto de libertad que tiene Ignacio en todo el proceso de las operaciones humanas de la libertad. Dejar que Dios me diga. Y yo creo que cuando la persona está haciendo procesos de discernimiento es fundamental entrar allí. Luego tenemos los deseos, que yo creo que esto es un tema propiamente ignaciano. Si quieren verificarlo alguna vez, miren el examen que propone Ignacio a los candidatos. Ahí hay precisamente un examen de los deseos en el hombre. Ignacio, como ustedes ya habrán escuchado varias veces, ve en el hombre un ser de deseos. ¿Cuáles son las motivaciones más hondas, las motivaciones más auténticas y vitales, las de corte existencial? Es decir, la pregunta motivadora de la persona en ese momento de su vida. Yo, en últimas, ¿qué quiero? ¿Por qué me la juego? ¿Por qué vivo esta vida? ¿Y por qué valdría la pena vivir otra si es necesario? ¿No? Y finalmente, de nuevo el tema de las emociones, que ya es el discernimiento propiamente espiritual. De esto pues nos habla la regla de discernimiento especialmente.
Pero como ustedes se dan cuenta, las operaciones humanas para Ignacio son muchas, son complejas, son concomitantes además, y por eso es tan importante que en el acompañamiento, si no hay examen, es dificilísimo desentrañar todo esto. Quien es acompañado, es necesario que haga un examen para poder entrar en el acompañamiento, para que el mismo detecte las operaciones, y quien es acompañante tenga claridad sobre qué tipo de operaciones está indicando el acompañado realizar. Es decir, miren ustedes cuando ustedes están, por ejemplo, hablando con un acompañado, ¿qué es lo que les están diciendo? ¿A qué tipo de operación están ustedes apelando? Porque en esto aquí se juega mucho el acompañamiento. Y en esto Ignacio es muy puntual porque sobre lo que uno quiera afectar, sobre eso tiene que después examinar. Si yo quiero, por ejemplo, acompañar a una persona para que haga memoria, por dar un ejemplo, de su niñez, yo tengo que esperar que esa persona responda también dentro de los sentidos internos cómo imaginó llegar a su niñez y luego le pregunto si después, ¿y qué sentiste? Y eso qué pensamientos vienen sobre tu relación con tus papás, con tus amigos, etcétera. Eso es pues fundamental, ese mundo de las operaciones. Hay un artículo de García de Castro sobre las operaciones en los ejercicios que es maravilloso. Uno cree que hacer ejercicios es sentarse para rezar, pero la cantidad de cosas que pide Ignacio es impresionante. Realmente que no son sencillos en última los ejercicios, sino son realmente muy, muy específicos en lo que yo estoy llamado a hacer en cada etapa de esto. Finalmente, cuando Ignacio encuentra que está la persona completa allí al frente, espera encontrar el subyecto. El subyecto es una manera cualificada de ver al hombre. Es casi que el ser humano que está esperando encontrar a Ignacio para ser acompañado. Los cuatro rasgos que definirían de una manera rápida el subyecto son la magnanimidad, la capacidad, integridad y disposición. De una manera rápida, magnanimidad, la capacidad de tener grandes deseos. La capacidad es la posibilidad precisamente de poner algo en práctica, es decir, tener habilidades logradas. La integridad se refiere es a la madurez correspondiente a su edad o a su proceso psicológico. Y la disposición es la libertad interna para ponerse por obra. Como vemos, es una experiencia bastante operativa. Es un hombre consolidado, formado y capaz de ponerse por obra. El sujeto no existe, algunas veces viene ya hecho, pero tal vez toca terminarlo de hacer y es importante darse uno cuenta de esto, porque hay sujetos que uno acompaña y están ya muy calificados y uno dice, estamos hechos y el acompañamiento va a fluir y realmente fluye. Pero otras veces hay que primero que todo consolidar al sujeto para después iniciar un proceso de discernimiento mucho más espiritual. Entonces, anoten esas cuatro características para también ver cómo acompañar a la persona a lograr precisamente como este punto máximo en el cual la persona puede hacer un discernimiento con mayor holgura. Ahora, ¿cómo nos quedó todo esto atestiguado? Viendo las fuentes en los ejercicios espirituales, Ignacio nos pide que tengamos muy presentes estos dos numeritos fundamentales, el 18 y el 19. Ahí Ignacio define el tipo de ejercicios que se le tienen que dar al tipo de sujeto, y es que seamos muy honestos en calificar a la persona que tenemos al frente. No vamos a generar discriminaciones, por supuesto, pero sí necesitamos definir qué tipo de persona tenemos al frente. ¿Para qué? Para precisamente definir qué tipo de experiencia le tengo que ofrecer. Lo que quiere Ignacio es que no haya un desfase entre las posibilidades que tiene el sujeto y la experiencia que tiene que vivir. No vale solamente el gran ánimo y liberalidad, porque hay personas que por sus circunstancias o su personalidad no son capaces de vivir determinadas experiencias. Y por eso pueden incluso culpabilizarse de no poder lograrlas si nosotros los empujamos solamente diciéndole, pero tenga grande ánimo y liberalidad. A ver, métale ganitas, pues con ganas, ¿no? Con libertad, nos vamos a dejar, ¿no? Porque la persona no va a poder sencillamente. Y lo que vamos a hacer es sencillamente culpabilizarla indirectamente. Y también en los ejercicios, ahí como nos vamos a dar cuenta también, sobre todo en las anotaciones, cómo la personalización es fundamental. Es decir,
Una vez ya tenemos el sujeto y la experiencia definida, hay que continuar personalizando la experiencia. Y el acompañamiento sucede precisamente como consecuencia de la personalización. Es decir, casi que el acompañamiento comienza es precisamente identificando a la persona con el tipo de experiencia y cómo es que lo personaliza. En las constituciones hay un verbo precioso que es recurrente y es el de aprovechar. Aprovechar ahorita suena horrible en nuestro lenguaje contemporáneo porque puede ser el lenguaje de los astutos, pero en el lenguaje ignaciano aprovechar es sacar provecho de la persona. Es decir, si la persona tiene grandes capacidades para determinada cosa, pues que se ponga en ello para poder desarrollar lo mejor que tiene. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir Ignacio con aprovechar en las constituciones? Que quiere transformar efectivamente al sujeto, no solamente ponerlo a hacer prácticas espirituales, sino realmente transformarlo y ayude en la transformación de la realidad desde lo que es. Donde más tenemos más referencias sobre el acompañamiento son los directorios. Para quienes no saben, los directorios son como unos pequeños manuales para dar ejercicios. Hay muchos directorios, de hecho la colección Manresa tiene un libro editado por Miguel Lop, donde se van definiendo los tipos de instrucciones que se fueron acumulando en los primeros, sobre todo 50, 60 años de la compañía. Y allí están precisamente grandes instrucciones sobre el acompañamiento. No se llama acompañamiento en esa época, pero entendemos por ello precisamente todo lo que se llama personalizar y adecuar al sujeto la experiencia. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que más procuran los directorios? Que el que acompaña, atención a esto, puede hacer como un mapa de cualidades y circunstancias del momento histórico de la vida del sujeto. Es decir, que haya un posicionamiento honesto del acompañante respecto del acompañado para que de alguna manera no se frustre ni el uno ni el otro. Seamos realmente honestos y pongamos los pies sobre la tierra. Por otra parte, y esto sí es muy de los directorios más que de los ejercicios, hay un gran énfasis en la preparación del ejercitante. Eso es una cosa muy bella para ver en los directorios. No hay que iniciar el acompañamiento inmediatamente. No, hay que preparar al sujeto para el acompañamiento. Es decir, ese ejercitante que va a ser acompañado no está dado, hay que prepararlo. Hay que desarrollarle ciertas habilidades para que la persona pueda precisamente desenvolverse de mejor manera en el acompañamiento. En los ejercicios espirituales, finalmente, yo creo que en las fuentes aparecen como tres tipos de resistencias o desafíos que nos van a aparecer, no nos aparecen más. Quiero mostrarles nomás los que aparecen. Y es como una ingeniería inversa que le he hecho a las reglas de discernimiento. Hay una tipología que es el racionalista. Yo creo que son esas personas que tienen grandes capacidades, sobre todo intelectuales, para organizar la vida, pero resulta que son personas que quieren también con esto organizar la experiencia espiritual. Y esa es precisamente una persona que requiere ser liberada un poco de sus grandes capacidades para que no sean sus capacidades las que definen su experiencia, sino la experiencia de Dios la que defina sus capacidades. Los racionalistas existen por montón y sobre todo abundan en las universidades, porque son muchachos que precisamente están despertando todas sus capacidades intelectuales, quieren clasificar la vida de una manera muy, muy organizada o según la matriz disciplinar con la que piensan, y realmente perdemos de vista la experiencia propiamente espiritual. Por eso la coloco aquí de primero. En segundo lugar, tenemos personas que son un poco inmaduras, ¿no? Es cuando Ignacio dice que hay personas que no tienen como un punto de equilibrio, que son volubles, cambian mucho y son personas que requieren precisamente ser ajustadas antes de continuar. Las personas que sufren de experiencias de inmadurez son personas que requieren de un acompañamiento previo antes de provocarles una experiencia mayor porque pueden verse sobrepasadas. Y el tercer tipo, digamos, de desafío que encontraríamos son las personas obstinadas. Son personas que creen haber logrado ya todo, que tienen todo organizado. Por lo general suceden personas mayores o personas que han vivido muchas experiencias y lo que quieren es precisamente no volver a abrir la vida que en algún momento les dolió. Y por eso es importante que también nos demos cuenta de las historias que hay detrás para ver si la persona está reconciliada con su historia o sencillamente quiere pasar por encima de ella.
En últimas, y yo sí creo que en esto sí no temo faltar a la verdad, aunque están esos tres desafíos que se pueden ver en las reglas de discernimiento, lo que realmente termina de organizar el acompañamiento es Jesucristo, focalizarse uno en la persona de Jesucristo. Yo sé que muchas veces no tenemos acompañados que son cristianos, que son practicantes, pero por lo menos el acompañante sí tiene que tener focalizado su corazón sobre todo en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque es precisamente esa experiencia y ese arquetipo el que va a modelar las actitudes del acompañante en el acompañamiento. Por más de que el otro no quiera ser cristiano, sí tiene que descubrir, al menos en mí, una experiencia de Cristo. Y si es cristiano, pues con mayor razón, porque va a ser la primera fuente de la cual va a beber. Entonces, yo creo que esto sí nos va a ayudar siempre como un recurso a ver qué haría Jesucristo en mi lugar, como diría Alberto Hurtado, que ese va a ser el criterio precisamente de cierre. Entremos en aspectos ya mucho más prácticos. ¿Cómo hacer la entrevista de una manera ignaciana? En primer lugar, hay que prepararla, luego hay que dar un modo de orden y escuchar y verificar la acción de Dios. Cuando hablo de preparar, yo creo que requiere, estoy diciendo, una parte interior y otra parte más exterior. La preparación. Creo que es el internet de Andrés, ¿no? Sí, yo creo también. Ah, sí, de hecho ya Sí, cayó sí, yo creí que la el mío. presentación. Se puede bajar. Sí, Esperemos un ratito, a lo mejor, bueno. exacto. Ajá. Sí, avisó que tiene problemas de conexión, que le demos unos segunditos. Hola, ¿me están escuchando de nuevo? Sí, te Qué pena, escuchamos. la verdad es que mi conexión se cayó. Tranquilo. Vuelvo entonces a repetir la parte de entrevista. Era donde estábamos, ¿no es verdad? Me sé escucharon ustedes. Son los tres momentos de la entrevista, la preparación, orden y escuchar y verificar la acción de Dios. La preparación me refiero a una preparación interior, que es la del acompañado, que es la necesidad de que llegue con el examen hecho, y la del acompañante de examinar su disposición para acoger al otro. A veces no estamos siempre como con la mejor disposición y es importante precisamente hacer conciencia de cómo me encuentro para acoger la vida del otro o qué conversaciones he vivido con él o con ella para poder hacer un poco de contexto para acogerlo desde su historia y no desde mi historia, ¿no? Esa preparación también es exterior y yo creo que tenemos que ser muy conscientes de la necesidad de buscar lugares adecuados para la entrevista. ¿Dónde nos encontramos? Y yo creo que en eso sí me he hecho énfasis la vez pasada. A veces hay gente que le gusta caminar, otros que les gusta estar mucho más sentados. En todo caso, el tema de la privacidad es fundamental. No voy a entrar con todo el tema de protección de menores y personas vulnerables, pero porque ese es otro temazo,
también exige un cuidado también del lugar en este mismo sentido, ¿no? Un lugar que sea visible, un lugar donde no vayan a haber sospechas, porque precisamente en el acompañamiento pues hay una apertura de la conciencia y también hay posibilidades de manipulación. En segundo lugar, modo y orden. El modo y orden no significa como cuando la mamá lo llamaba a uno al orden, de organice su cuarto, me hace el favor y hace mejor las planas, sino realmente significa una manera de disponer precisamente la experiencia y el proceso en que esta se va a desarrollar. Ya voy a entrar un poquito más adelante a explicar esto. Y escuchar y verificar la acción de Dios es precisamente todo lo que toca hacer en la entrevista. Si sea un acompañamiento espiritual, eso es lo que tengo, esa es la materia. No tenemos que entrar en muchas más cosas. Es verdad que aparecen temas psicológicos, que aparecen también temas hasta económicos, pero el punto central está allí. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces es fácil desviarse. Queda solo en el detalle que pasó sobre el problema económico de la familia o con el problema afectivo con la pareja y no realmente entrar en la experiencia propiamente de la emoción de Dios. Y realmente pues, se pierde propiamente lo espiritual ignaciano que se quiere dar en el acompañamiento. ¿Qué tipo de acompañamiento tenemos? Y eso sí es muy importante que lo tengamos muy claro. Hay tres tipos de acompañamiento. Dentro de los ejercicios espirituales y fuera de ellos. Y dentro de los ejercicios hay acompañamientos en retiro y en vida corriente y fuera de ejercicios. Ya les voy a decir por qué. Perdón, me adelanto. Bueno, no, mejor no me adelanto porque hago una confusión. El tema es el siguiente. La gran diferencia de acompañar dentro de ejercicios es que yo tengo que ser respetuoso con mayor razón a la experiencia que Dios está realizando en el sujeto. Fuera de ejercicios, yo puedo interpelar y cuestionar mucho más. Hay mayor libertad para el acompañante de interpelar. Dentro de los ejercicios, no, porque se puede generar una distorsión dentro del proceso mismo. Ya los ejercicios están bastante bien hechos. Generar una fuerza indebida puede torcer el propósito de las etapas de los ejercicios. Entonces, en eso hay que ser eh, mucho más prudentes, digámoslo así. En todo caso, y de nuevo vuelvo al tema que había dicho arriba, es necesario que tengamos siempre presente qué es lo que estamos discerniendo en este acompañamiento, sea dentro o fuera de ejercicios, porque ahí es donde precisamente vamos a apuntalar precisamente la experiencia espiritual. ¿Cómo sucede ese proceso de acompañamiento? Pues en primer lugar hay que prepararnos, como les decía, y eso implica generar una experiencia de motivación. Para motivar a una persona al acompañamiento, lo que hay que hacer fundamentalmente es elaborar confianza. No hay nada más que hacer. Cuando hay una relación, que no es necesario que sea de amistad, pero sí de confianza, la persona va a estar motivada a querer abrir su vida. En segundo lugar, que hay una experiencia acrisolada de oración y discernimiento por parte del acompañante. Yo sí creo que en esto sí es fundamental encontrarse uno realmente con las pilas puestas para poder realmente descubrir la experiencia de Dios que hay en uno, que es la que uno puede compartir. Muchas veces hay acompañamientos que no son testimonio precisamente por eso, porque sencillamente son como ir al psicólogo y no le ven la diferencia al espiritual del psicológico, porque no hay una experiencia hasta a veces consciente de lo que Dios está haciendo en nosotros, que es lo que podemos compartir. La inmersión, ¿cómo sucede ya la experiencia propiamente cuando nos encontramos, estamos allí en el parque, o estamos allí en el café, o estamos allí en la sala de acompañamiento, en la casa de ejercicios? Es encontrarse uno en el momento de la inmersión, es decir, entrar en profundidad. Ese entrar en profundidad significa haber definido un tiempo previo, haber definido también un ritmo de encuentro. Por ejemplo, ahorita los muchachos del noviciado donde estoy, ellos se encuentran con el maestro de novicios. La primera semana se les dijo, todos los días tienen acompañamiento la primera semana, la segunda, tercera y cuarta es día de por medio. Perfecto. O sea, la persona ya se prepara también para una experiencia también de profundidad. La persona como que va a reunir elementos y los va a depositar en profundidad en un momento determinado y eso es fundamental. A veces la profundidad se logra es porque se ha preparado bien, ¿no? Segundo, pues mucha transparencia. Yo creo que en la medida en que crece la confianza, pues crece la transparencia, evidentemente. Esa inmersión a veces no es fácil en algunas personas y es necesario interpelar.
cuestionar, romper la racionalización, romper la obstinación y es necesario mover. Esa inmersión a veces funciona así, realmente funciona. Hay personas que lo necesitan. Y aquí sí yo diría que hay que seguir como la misma línea que tiene Ignacio de Loyola. Fuertes con los que son de estructura psicológica fuerte, suave con los de estructura psicológica suave. Vean ustedes la diferencia que hay entre las cartas que dirige Ignacio a unas personas y a otras. Es increíble. Él sabía cómo era cada persona y según eso les escribía. Porque una interpelación que es muy fuerte a una persona que tiene una estructura muy frágil es realmente violencia. No tiene otro nombre. Es violentar. Y una persona que tiene una personalidad fuerte y no se le interpela fuerte, te va a tomar del pelo, no te va a tomar en serio. Entonces es necesario también ser muy cuidadosos y muy sabios de descubrir cómo es que esa persona puede ser interpelada. ¿Cuál es la manera como yo puedo realmente romper la roca que está ahí impidiendo entrar en profundidad en el acompañamiento? La inversión también significa inspiración. Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes y es que la persona tome vuelo. Es decir, pueda encontrar una experiencia que realmente le regale una mirada renovada de su vida o de lo que está viviendo. Muchas veces nos da miedo compartir que tenemos palabras preciosas o una mirada realmente sabia sobre una situación y hay que compartirla, tiene que ser realmente inspirador. Hay algunos, por ejemplo, que conozco, quieren, no más desde la experiencia misma del lugar, colocar una velita, colocar aromas, hay otros que, por ejemplo, regalan poemas, hay otros, bueno, yo no sé, pero tiene que ser una experiencia que la persona salga realmente consolada y eso requiere inspiración. En esto, de verdad, la gracia del Espíritu es generosa. Finalmente, yo creo que hay que también, en el mismo proceso, darle proyección. Es decir, el acompañamiento no es el punto final de la vida del acompañado, sino precisamente es un punto, es un alto en el camino, por así decirlo, en el cual yo conozco, reconozco, acepto, pero también decido. Tengo que abrir cursos de acción, tengo que abrir a un nuevo horizonte para que la persona no dependa jamás del acompañante. Donde yo realmente le cierre el horizonte al acompañado y yo me haga el horizonte de él o de ella, la persona va a quedar dependiente de mí y eso no es acompañar, eso es hacer un daño. Es por eso importante dejarle la posibilidad abierta para que esa persona decida cómo va a realizar su vida y abrirle perspectivas. Mira, ¿y qué tal si tal cosa? ¿Y no te has pensado de casualidad de esto? ¿Has mirado si tal vez es posible esto? Porque es necesario que la persona vaya viendo qué va a hacer después de este encuentro que tengo yo con él o con ella. En última, si yo quisiera con eso, como recapitular lo anterior y según las etapas de los ejercicios, hay tipos de acompañamientos que unos van como más encaminados a ayudar en la plenitud y la liberación del sinsentido. Personas que requieren precisamente abrirse a la pregunta fundamental de ¿por qué carajos estoy yo aquí? Y no hay que mover a esa persona de allí. Si esa persona está en ese proceso, pues dejarla allí. Hay otras personas que llegan con un acompañamiento que requieren una liberación de culpas. Son personas que están muy cercanas a la primera semana. Y sobre todo son personas que requieren una experiencia de un amor del perdón, el amor de la misericordia. Y hay que realmente entrar fuerte con el tema de culpas porque desafortunadamente tenemos catequesis espantosas que han hecho énfasis en la culpa como camino para el perdón. Y la culpa jamás es camino para el perdón. El perdón, el perdón es fundamental para la experiencia de conversión. O sea, Dios nos da el perdón para que nos convirtamos. La culpa es un efecto colateral. Jamás, jamás de los jamás buscar culpar o culpabilizar, porque realmente eso no nos ayuda. ¿Qué nos puede servir? Buscar el arrepentimiento, que es la conciencia y el dolor de decir, oiga, por aquí no era, pero no generar culpas porque las culpas van a generar daños posteriores. Hay otras personas que están precisamente un poco más avanzaditas y hay que también detenerse en ello, y es personas que están en un camino espiritual buscando arquetipos. Y es muy el punto de la segunda semana, ¿no? Yo con quién me identifico, qué quiero yo hacer con mi vida espiritual, la persona de Jesús como que la pierdo, pero también me llama la atención esto y yo no sé si esto es lo que Dios quiere para mí. Y ahí hay que ser también muy juiciosos y agudos en ayudar a la persona
a discernir el arquetipo dominante que está moldeando a la persona dentro. Es decir, hay personas que están en un punto espiritual donde quieren realmente una identificación con Jesucristo y se terminan identificando con todo menos que con Jesucristo. Y ahí hay que ayudar a discernir con finura, ¿no? En tercer lugar, hay que tener cuidado también cuando estamos en experiencias de tercera semana, personas que están viviendo dolor, una enfermedad, la muerte, ¿no? Ver cómo se afecta el ego y hay que tener también experiencias también propias, referenciadas para poder hablar de esto y cómo también acoger la disolución del ego. Llega un momento en el acompañamiento en que el ego se disuelve y hay que recoger esa experiencia no como una merma en la autoestima, sino como una recomposición de la situación vital. Y yo creo que también hay personas que están ya en el punto ya de vencer completamente el individualismo y vivir completamente para otros en comunidad y también hay que vivirlo y acompañar en ese mismo sentido. Yo en todo caso les digo e insisto, hay que buscar que el acompañado se libere del acompañante. Yo no sé si esto lo estoy diciendo muy freudiano acá, de que hay que matar al padre y todas esas cosas, pero lo que hay que hacer fundamentalmente es que no dependa del acompañado del acompañante. Que realmente sea una experiencia de amistad, pero no jamás de dependencia. Aspectos en particular que hay que tener en cuenta cuando uno está acompañando ejercicios. Como les decía, la preparación interna de la persona, lo que llamaríamos grande ánimo y liberalidad, es decir, la persona que tan dispuesta está para dejarse moldear por una experiencia típicamente espiritual. Lo segundo, hay que tener mucho cuidado con la articulación, porque todos los ejercicios funcionan como en sincronía, ¿no? Se viven diacrónicamente, pero es una experiencia en última sincrónica. Es decir, yo no puedo tragarme los ejercicios de una sola sentada, los voy viviendo por partes, pero yo necesito articular esa experiencia que es una sola, que es la experiencia de Jesucristo resucitado. Entonces hay que buscar que la persona en la experiencia de los ejercicios se vaya armando con la articulación. Recomendación para esto, queridos amigos, hacer cosechas. A veces tenemos 3 días de ejercicios nomás y queremos meterles cuantas oraciones se puedan para que puedan avanzar lo más que puedan en la experiencia. Y no, realmente vale la pena hacer poquito y más bien hacer cosecha sobre lo que hay. La cosecha es un ejercicio precisamente de recoger y examinar. Y son supremamente útiles porque se vuelven como los nudos, puntos de referencia en la historia donde yo sé que no me vuelvo a perder. Aquí hay puntos ya concretos, ya sobre momentos de la experiencia de ejercicios, pues hay que tener mucha atención sobre el deseo en tiempos de principio y fundamento. Como les decía, el manejo del pecado y la culpa en primera. No sé si ustedes han podido hablar sobre el pecado madre en los ejercicios, que también es muy importante tener una instrucción adecuada al respecto. La vocación personal, si no trabajamos en una semana, la elección. Y ojo con esto, en tercera semana, las personas que han vivido grandes pérdidas y están en tercera semana van a sufrir de manera particular y hay que tener cuidado con esto porque pueden abrir experiencias internas muy fuertes. Y en la cuarta semana, sobre todo el paso de la tercera a la cuarta, hay que saber acompañar esta capacidad de alegrarse, porque la experiencia fundamental de la cuarta semana es la alegría y la persona está tan traumatizada por la tercera que es muy difícil que pase rápido a la cuarta. No hay que forzarlo para generar alegrías falsas, sino realmente acompañar precisamente los duelos, porque uno termina haciendo duelos en tercera semana para poder pasar a la cuarta. Y como les decía, pues el tema de las cosechas es fundamental. Para acompañar fuera de ejercicios, aquí tenemos un poco más de libertad. Aquí el tema realmente es la vida, como la estoy viviendo, lo que está pasando, lo que está pasando. Lo que está pasando es tan variable. En el mundo de los universitarios suele pues, suceder lo que ustedes acompañan, ¿no? El tema de si esta es mi carrera o no, mi orientación sexual, mi realización, los problemas económicos para pagar la matrícula de la universidad, en los temas de pareja. Bueno, son como los temas particulares que aparecen y aquí podemos tener mucho más libertad. Lo que no significa tener más imprudencia, pero sí tener más libertad para poder interpelar allí. Eso sí, hay que ver qué es lo que Dios está haciendo allí. Y yo creo que hay que hacer escuela.
honestamente les voy a ser muy honestos, hay que hacer escuela con cada persona. Uno no es uno porque ha podido tener un acompañamiento exitoso con una persona, lo va a hacer con otra. Hay que aprender con cada persona a ser acompañante, porque la maestría hay que hacerla en cada persona. Cada persona es una maestría distinta en acompañamiento. ¿Cómo acompañar o prepararse para un acompañamiento ignaciano? Pues en primer lugar, yo creo que sí hay que hacer ejercicios espirituales, evidentemente. Yo creo que, bueno, aquí sí voy a hablar con publicidad política pagada. Javier pues, me puede mandar un regalito, pero yo sí creo que cosas lindas que se hicieron cuando yo estuve en ese tiempo en la pastoral y es que la experiencia de ejercicios logró que los coordinadores de los diferentes grupos era impresionantemente mejor. Porque el que había hecho ejercicios había sido acompañado, podía acompañar mucho mejor, inclusive no espiritualmente, pero sí podía coordinar mejor su experiencia, comprendía mucho mejor a las personas que tenía a su cargo, los procesos que tenía que acompañar, así que esto es insoslayable. Hay que mantener una experiencia de acompañamiento continuo. Una persona que es acompañado puede ser acompañante de alguna manera. Es muy peligroso ser uno acompañante sin ser acompañado, porque pierde, queda uno en el punto ciego de la propia vida y se vuelve uno un tirano y cree uno que uno tiene la razón porque ya ha sido acompañado y es peligroso, pierde uno la humildad, de verdad. Así que hay que buscar siempre un buen acompañante si uno quiere ser acompañante. Hay que formarse en espiritualidad y teología ignaciana. Yo creo que lo que están haciendo ustedes es especialmente eso. Hay personas que solamente la experiencia misma les va a dar para ser acompañante. No, es necesario tener un poco de una matriz, digamos, como marco de acción. Aquí me hace falta una cosa más. Ah, no, sí, aquí lo tengo. Contar, compares con quienes compartir la experiencia. Yo creo que es de los aprendizajes contemporáneos más importantes. Que un acompañante pueda hablar con otro acompañante. Ve, me está pasando esto, yo no sé qué hacer. Estuve en una meditación de Rey Eternal y me pasó esto. ¿A ti qué te ha pasado con esto? Eso es supremamente útil, porque uno no siempre conoce la experiencia de todo el mundo, es que es imposible. Y esas personas le pueden ayudar a uno a encontrarse inclusive la manera de vivir esa experiencia uno mismo. Así que buscar hacer como grupos de ayuda, de acompañamiento, de acompañantes es maravilloso. Yo honestamente de las cosas que más he aprendido yo en ejercicios lo he hecho en estos grupos. Gracias a Dios. Y de verdad que son una cosa maravillosa. Sigo con la siguiente diapositiva. ¿Cómo preparar al que se va a acompañar? Uno cree que esa persona ya llegó hechecita y toca sencillamente uno sentarse, dedicar tiempo y ya está por acompañar. No, hay que empezar también a prepararla. Yo creo que el primer encuentro no siempre tiene que ser el acompañamiento. El primer encuentro tiene que ser un encuentro de conocimiento. Hay que buscar, y en eso sí yo creo que hay gente que lo hace de una manera espectacular, despertarle sus capacidades, que hacerlo sentir o hacerla sentir. Es una persona que realmente está bendecida pues por Dios, que tiene unas grandes cualidades, que mira todo lo que has hecho en tu vida, mira todo lo que te estás soñando. Hay que despertar todas esas capacidades para que la persona pueda tomar confianza en sí misma para poder decir, tengo algo de qué hablar. Si yo llego ante una persona que no me va a valorar, es imposible que yo vaya a hablar sobre mi vida porque sé que no le va a interesar. Así que lo primero que hay que hacer es despertarle esas capacidades humanas, obviamente sus posibilidades de creyente. Hay que examinar, bueno, ¿tú cómo te encuentras en esta relación con Dios? No, que yo soy ateo, medio ateo, creo en Dios, no en el de Jesucristo. Bueno, ¿en qué mundo se está? Para también uno mirar en qué expectativas encontrarse. Y yo creo que hay que provocarle generosidad. Yo creo que es lo que llamaba también Ignacio lo de los grandes deseos. Es decir, ¿te la vas a jugar o no? Es decir, con ese acompañamiento que quieres justificarte o dar mucho más de ti. Y aquí sí hay que mover un poco más fuerte a la persona para que la persona pueda realmente vivir un acompañamiento grande, generoso. Y finalmente generarle una cierta inquietud. Con cierta inquietud me refiero no es a dejarlo preocupado y angustiado, sino hacerle ver que el acompañamiento le va a ser necesario para su vida. Esto no es una táctica comercial de hacer necesario el consumo, ¿sí? Esto es sencillamente decirle, mira que las personas buscamos el acompañamiento para ser mejores personas, para podernos
proponer mejores cosas, para poder lograr lo que ya nos hemos propuesto. Es decir, cómo esa experiencia de acompañamiento se inscribe en un proceso de la vida del acompañado. Que esa persona realmente está encontrando en el acompañamiento un eslabón que es correspondiente a lo que necesita vivir en ese momento de su vida. Cuando uno está ya en ese punto, que ya conoce a la persona, entra uno al modo y orden. Y yo creo que es una manera de ser honestos con la experiencia y es decirles, mire, el acompañamiento espiritual y ignaciano funciona así, 2 puntos. Y es dar un poco de método, hablarles un poco sobre la experiencia del autoconocimiento, de qué es el discernimiento, de que las personas que van a hablar acá, que las personas que van a acudir al acompañamiento no van a ir al psicólogo, que eso es una experiencia precisamente para crecimiento personal. Y si estamos en ejercicios, pues mira que estos son los encuentros, cómo es que vamos a vivir los silencios, cómo vamos a vivir las celebraciones, que si va a haber un rosario, etcétera. O sea, yo creo que hay que poner a la persona en la misma posición de vista que tiene el acompañado, el acompañante, para que no vayan a haber sorpresas por el camino. Y también yo creo que también esto le da una cierta disciplina al acompañamiento. No es una conversación entre amigos, que vamos a tomarnos una cerveza. Eso lo harán ellos con sus amigos. Y nosotros no tenemos que ponernos allí. Nosotros nos vamos a poner como acompañantes en otro lugar. Y eso exige una cierta disciplina y ellos se van a dar cuenta y van a valorar mucho que, por ejemplo, se les exija llegar con un examen, que puedan precisamente llorar con tranquilidad y que no les va a pasar nada, que pueden precisamente contar con nosotros como unos confidentes y que vamos a darles también inspiración para su vida. Eso es fundamental. ¿Qué espera en últimas este acompañado? Claridad. Espera que nosotros tengamos palabras pequeñas sobre su vida, pero claras. No les vamos a solucionar la vida, por supuesto, pero lo poco que les podamos decir que sí sea claro. Ya viven en un mare magnum de emociones, de experiencias que todavía no saben qué son, para que nosotros les metamos más enredos. Es necesario que lo poco que les demos sea claro. En segundo lugar, que sea efectivo, que sean cosas útiles, que me ayude para vivir mejor mi relación de pareja, que me ayude precisamente a bajar el estrés que tengo ante los exámenes que tengo, qué sé yo, pero que sean realmente cosas concretas y que la persona diga, oiga, vale la pena, o sea, no estoy perdiendo el tiempo. Y finalmente, que el acompañante no se me vaya a colocar a mí, lo digo yo como acompañado, como el Superman de mi historia, que llegó a salvarme. Los acompañados son particularmente reticentes a que el acompañante se les vuelva el salvador. Es apenas un testigo. Y yo creo que en eso los muchachos cada vez son mucho más horizontales. Por más de que tú seas el director, el coordinador del programa, tú eres un testigo, como que lo sientan a uno en la silla, tú estás aquí nomás, ponte allí. Y es importante tener ese lugar porque ellos precisamente van a rechazar cualquier tipo de figura que pueda generarles miedo o temor de dominio. ¿Qué tengo yo que hacer como acompañante? 3 cosas. Escuchar y preguntar, instruir y ayudar a discernir. Esas son las 3 actividades fundamentales. ¿Qué son estas? Escuchar. Yo creo que tenemos el famoso presupuesto ignaciano, que es un respeto y aceptación mutua. Es aprender a no saber. Hay veces que uno no sabe qué es lo que toca hacer y está bien no saber. Esa persona tiene un camino que todavía yo no conozco y yo también como acompañante estoy descubriendo. Es también sentir y ver lo que la persona está sintiendo y viendo. Escuchar todo el individuo. ¿Se acuerdan lo que yo les decía sobre las operaciones? El cuerpo, los sentidos internos, las emociones, los pensamientos, los deseos, las emociones finalmente, ¿no? Hay que ponerle mucho cuidado también al escuchar el modo y orden. Sobre todo los muchachos que ya llevan algún tipo de experiencia, ya lo suponen por dado. Ellos saben orar, ellos saben hacer examen y más o menos le dan como cartilla a los demás. Y realmente les mejoran a veces el modo y orden. Por lo que nunca sobra preguntar cómo está haciendo tu examen. ¿Cómo estás viviendo, por ejemplo, tu examen de la oración? Ah, es cierto que tocaba hacer examen de oración, no solamente al final del día. Ah, bueno, eso es muy importante. ¿Cómo lo estás haciendo? Generalmente, yo creo que es escuchar, es identificar las emociones y no obsesionarse con nada. Hay cosas que le parecen a uno interesantísimas de la vida del otro, pero uno no puede caer en el pecado de obsesionarse por eso. Sobre todo con el pecado del otro, ¿no? Que es un poco amarillismo, ¿no? Y por eso es importante lindar la propia subjetividad de la del otro.
Hay cosas interesantes que hasta inclusive uno ve y la persona no ve y hay que esperar a que la persona lo vea y se emocione. Capacidades, por ejemplo. La persona, por ejemplo, me ha pasado que tiene una experiencia increíble de poner por palabra o dibujando su propia experiencia personal, pero lo que hace, lo cree que es, lo hace cualquiera, que eso no tiene valor, y hay que esperar a que la persona lentamente se dé cuenta de eso, que escuche que tiene capacidades, que se escuche, que se reconozca en sus capacidades. No hay que decir, pero es que tú eres una persona tan maravillosa, ¿no te das cuenta? Mira, y por eso entonces tal cosa, porque la persona va a decir, yo todavía no estoy allá, déjeme tranquilo que todavía estoy en el lío de otra cosa. Entonces hay que tener como mucha prudencia también en el mismo proceso para no ir a adelantarse o obsesionarse con cosas que la persona todavía no está. ¿Qué es preguntar? ¿Qué son las actividades fundamentales de la experiencia de acompañamiento? Uno que pregunta, pues uno tiene que preguntar es por los frutos fundamentalmente. ¿Qué pasó después de? Después de los ejercicios, ¿qué quedó? Después de esta oración, ¿cuál fue el fruto? Eso es lo fundamental. Yo sé que a veces nos volvemos amigos de los muchachos y queremos como conversar de otras cosas. Eso en el almuerzo o en la cena, pero en el acompañamiento hay que buscar el fruto. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Hay que preguntar también de una manera muy prudente, pues por el mismo ejercitante, sobre todo si son nuevos, pues preguntar quién es, conocerlo bien. Hay que hacerlo con mucha sutileza, pero eso es muy importante porque si no, yo no sé en qué terreno la persona se está moviendo. Hay que también preguntar por la manera como está comprendiendo la experiencia. Sobre todo los que han tenido muchas experiencias espirituales, inclusive no cristianas, llegan a la experiencia del acompañamiento espiritual ignaciano y se dan cuenta que esto es distinto, pero creen que es lo mismo. Entonces llaman a una cosa cuando eso no es, y hay que estar atentos a eso. Realmente esa persona entiende por emoción lo que es una emoción, porque a veces terminan siendo como racionalizaciones. Esta persona entiende por examen realmente el reconocimiento de su vida y no un juicio. Por ejemplo, para personas que son muy sensibles. Bueno, hay que también preguntar por las expectativas y las maneras como está pensándose la experiencia, porque no solamente vale que entienda lo que ha sucedido, sino hay que ver las motivaciones que está construyendo para continuar en la experiencia. Entonces hay que preguntarle, ¿y cómo te verías, cómo vas viendo tu experiencia, hacia dónde crees que se está encaminando? ¿Has perdido la emoción, el deseo? ¿Qué te gustaría estar viviendo dentro de una semana, por ejemplo? Si estamos en una experiencia de ejercicios. ¿Cómo te gustaría terminar este retiro de 3 días? ¿Qué esperas? Y yo creo que eso ayuda mucho precisamente a fomentar precisamente la confianza en la experiencia y en el ejercitar y en el acompañante. Y por supuesto, hay que preguntar el origen de las emociones, porque lo que vamos a hacer es discernir. Entonces hay que preguntar precisamente si procede de la manera como proceden los pensamientos, si realmente es una experiencia de Dios como el Dios lo conoce, como ha encontrado a Dios, o es un Dios que se imaginó y de ahí sacó una emoción. Hay que ver bien de dónde viene esa emoción. Otra actividad que hace el acompañante es instruir. Y por instruir me refiero a ofrecer contenidos a la experiencia. Hay veces que hay que hablar, por ejemplo, de reglas de primera, reglas de segunda semana, y eso es indispensable. O en el inicio hay que hablar sobre la experiencia del conocimiento propio, o precisamente de cómo orar. Y yo creo que son todo ese tipo de conocimientos que nos ayudan a mejorar la experiencia. No se trata de darles clases, pero sí hay que instruir determinados puntos. Y eso es muy ignaciano, eso está en todos los directorios, eso está en la misma experiencia, misma de ejercicios, así que no se preocupen. ¿Qué es discernir ahí en este acompañamiento? Yo creo que ahí quisiera como detenerme un poquito y es definir claramente qué es ayudar a encontrar la experiencia que he tenido de Dios y cómo Dios la está realizando en él o en ella. Hay cosas que para nosotros ya están muy claras, pero para el acompañado no, y por eso no los podemos suplantar. Yo creo que tampoco podemos proyectar nuestros discernimientos en los discernimientos de los que acompañamos. Hay caminos que son muy distintos y hasta a veces, honestamente a mí me ha pasado, yo me sorprendo. Por ejemplo, en temas de elección, creí que una persona iba a ir para un lado y terminó para otro. Y me dio mucha alegría porque la persona lo logró descubrir con gran honestidad
y se ha sentido realizada después de haber hecho esa opción. Y mira, yo creo que eso hay que hacerlo sobre las opciones y sobre las mociones mismas. No hay que adelantar nada, hay que mantenerse muy uno al ritmo del sujeto. Y yo creo que, como dice Ignacio, pues sin trabar la relación de la criatura con Dios, como dice el número 15 de las anotaciones. ¿Qué requisitos en últimas pues tiene esta relación? Pues una disposición favorable, la confianza, el no querer saberlo todo, sino irlo descubriendo, como a mí me parece que el acompañamiento muchas veces es como ir a un museo por un solo cuadro, ¿no? Y quedarse delante del cuadro hasta descubrirlo. No es lo que yo pensaba, no es tampoco lo que me han contado, no es ni siquiera lo que aparece en la guía del museo, es realmente esa experiencia de estar delante de ese cuadro, y es distinto. Y yo creo que también pues tener una actividad con el acompañado de preguntarle, ayudarle a discernir y pues mantener el tono espiritual. Con eso termino. ¿En qué consistiría entonces en últimas esta dinámica? Y yo creo que hay tres rasgos que quisiera anotar para con esto terminar. Fundamentalmente, pues a través de una experiencia de confianza, pues personalizar, descubrir un camino que está viviendo esa persona, cómo lo está descubriendo, hacia dónde lo lleva, qué es lo que le está aportando eso a su vida. Y yo creo que no hay, como les decía, una maestría completa en acompañamiento porque uno hace maestría en acompañamiento con cada persona. Es capaz de darse cuenta de los afectos y transferencias al acompañado. Yo creo que es importantísimo darse cuenta de esto que sucede. Yo creo que, perdonen la comparación, pero hay contagio también de un lado para el otro y hay que tener mucho cuidado también de eso y no asustarse porque esto suceda, sino darse cuenta y detener también los procesos de transferencia o contratransferencia que está sucediendo allí. Y finalmente en esta dinámica yo creo que hay que pues, reconocer que aparece una dinámica también interpersonal, de amistad incluso, ¿no? Y que yo creo que hay que ponerle también cuidado a las dinámicas que están en el entorno, que pueden también participar en esta relación de acompañamiento y darse uno cuenta. Por ejemplo, si estamos en un tiempo de exámenes finales, las cosas son distintas. O por ejemplo, si estamos en un momento de crisis del programa de pastoral, pues con mayor razón, pues van a haber interferencias. Yo creo que las dinámicas del acompañamiento terminan siendo muy descubiertas, no hay una única palabra. Entonces, yo creo que animarlos realmente, como les digo yo, a ponerse delante de este cuadro precioso que es cada persona, descubrirlo, dejarse uno interpelar también uno, interpelar también al otro y seguir descubriendo que tanto esa persona como yo estamos en un camino muy humilde, muy sencillo de seguir al Señor. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Colocaron rápidamente para que no se nos pase en el chat que si nos puedes mencionar el artículo que hablaste de García de Castro o era un libro. No, es un artículo, te lo mando Sheila y se lo mandas al resto del grupo. Buenísimo, perfecto, gracias. Dale, dale, es un artículo hecho por un filólogo, es un poco cansón, porque realmente hay que ver todos los verbos que él descubre y todo, pero es para descubrir nomás la complejidad que tiene realmente cada parte de los ejercicios. Cuando está diciendo, por ejemplo, examinar, disponer, aprovechar, ¿qué está diciendo realmente Ignacio? Con todo gusto se los comparto. Buenísimo. No sé si hay alguien que se anime o sea, que abra micrófono, pues, y que pueda comentar, preguntar. Hola, yo quisiera preguntar, ¿cómo saber en qué momento estás lista o listo para ya poder acompañar a alguien? Mira, yo creo que hay dos criterios. El primero es el tuyo. Es decir, en el corazón hay un deseo de querer acompañar, de querer compartir tu experiencia y tú descubres cuando te sientes ya listo o lista para poder acompañar. Por otro, y te lo digo por experiencia personal, es bueno que alguien también te ayude a ver ese deseo, que tú en tu propio acompañamiento puedas compartirlo y pueda ser verificado ese deseo. A mí me pasó que cuando salí del noviciado yo también quería dar algunos ejercicios
Y me dijeron, pero espérate un segundo, ¿por qué no empiezas ayudando en esto otro? Y yo creo que fui poco a poco como confirmando mi deseo. Así que yo creo que parte de uno, pero también es bueno como irlo compartiendo con tu acompañante, por ejemplo, también cómo ir construyendo ese deseo, porque eso es algo que se va a ir confirmando. Yo creo que es una vocación, honestamente. Acompañar es una vocación, sin duda alguna. No sé, buenas tardes. No sé si me escucha, Andrés. Sí, te escucho, Rommel. Muchas gracias, Andrés. Oye, la explicación que has dado, el proceso, pues nos ha servido de mucho en el acompañamiento propiamente. Muchas gracias. Me alegra mucho. Y en ese sentido, pues a mí me hacía ruido, o más bien me generaba el tema de las mociones, ¿no? Me generaba Sí, ruido en el sentido de que me hacía pensar sobre cómo nosotros al momento de hacer el acompañamiento poder de alguna manera contener o animar esas mociones cuando nuestro acompañado empiece a experimentar. No sé si me captan la pregunta. Déjame abrir el video. mira, el tamiz fundamental, Rommel, es el examen. Las emociones son necesariamente examinadas. Cuando una emoción aparece, es necesario que la primera persona, o sea, la persona que la está viviendo, la examine ella misma. Y podamos descubrir qué es lo que ella llama como emoción. Ya después discernimos con ella si es una emoción o no. Por lo general lo son. Pero hay que tener una sana sospecha si realmente es una emoción o no. Pero sí yo creo que en primer lugar hay que botarle un poco la pelota a la persona para que ella misma determine si es emoción o no. Ella es la que conoce cómo es que sucede, por ejemplo, el orden de sus sentimientos, el orden de sus pensamientos, por ejemplo, para definir si es una emoción o no. Sí. Es esa persona también la que conoce los niveles de intensidad interior. Entonces uno va como primero que todo consultando a la persona que los vive para poder ir verificando. Ahora, por lo menos en mi experiencia, yo lo que encuentro es que hay una emoción principal que se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de una experiencia. ¿Sí me hago entender? Entonces lo que uno termina encontrando es que es una sola emoción que tiene como muchos lados, como un poliedro, ¿no? Pero es una sola emoción. Pero eso se da cuenta uno al final de una experiencia de ejercicios o de acompañamiento más largo. Pero por lo menos hay que buscar que la persona la examine y vaya como un buen detective, ¿no? Pisteando, ¿no? Por dónde va y qué forma va tomando esa emoción. Mi mejor imagen, y además no es por nada, pero es preciosa, es la constelación. Hay estrellas, pero que eso sea la osa menor o la osa mayor, eso depende de ti. Tú Sí. tienes Gracias. Gracias. como la persona delante con estrellas. Y vamos a ver qué constelación se forma con las estrellas que se dan. Bueno, eso depende también de la narrativa de la persona y cómo las vamos descubriendo. ¿Qué confirma Sí. que hay una emoción y que hay un proceso? La paz de la persona. Si la persona al final está Entendido. experimentando paz, no hay por qué dudar de que por ahí es el camino. Si la persona sigue angustiada, Entendido. hay que verificar si realmente es una emoción o fue una lectura inadecuada de la emoción y ahí sí uno ajusta. Pero por lo pronto hay que ir verificando y haciendo un camino hacia la paz, realmente. Sí, muchas gracias, Andrés. De verdad, un ¿No? placer y ha servido de mucho este acompañamiento que nos has ofrecido. Gracias, Sheila. Con todo gusto, Rafael. Perdón un segundo. Qué pena, llegó algo. Amigos, Sigo atento por acá. listo, me esperan unos 10 minutos que tengo que ir a pagar el mercado. Ya vengo. Quizás hasta eso damos un aviso parroquial. Bueno,
Esta segunda parte estuvo muy, muy buena, muy buena. El aviso parroquial que quiero darles es bien sencillito. En media hora vamos a tener la transmisión desde el ITESO del diálogo con el Padre General. Entonces, todos están cordialmente invitados. Les voy a pasar por el chat los enlaces del ITESO, tanto de Facebook Live como de YouTube, para que puedan asistir a este diálogo. Y también, a ver, copio los enlaces. Ok, everyone, ahí va, listo, pegado en el chat esto, por una parte, y después por otra parte, bueno, el afiche y todo lo demás, ahorita acabo de mandarlo al chat de WhatsApp de coordinadores del programa de liderazgo ignaciano universitario latinoamericano. Entonces, eso va a ser a las 12 para las ciudades andinas de Quito, bueno, no tan andino, Lima está en la costa, pero de este lado del planeta, Lima, Bogotá y Quito a las 12, por tanto ya en media hora, Ciudad de México a las 11 de la mañana. Así que, pues, cordialmente invitados. El gran tema es universidades jesuitas y el pacto educativo global. Y esto tiene plena concordancia con toda la línea de preferencias apostólicas, YAHU, a propósito de las universidades SJ a nivel mundial, y por supuesto AUSJAL, que es toda una tradición desde hace 35 años en esta parte del planeta. Bueno, eso de mi parte, y desde luego un placer y un gusto lindísimo encontrarnos y poder compartir este espacio ahora con Andrés en la segunda tanda, justamente sobre acompañamiento espiritual, que qué bien que nos sienta, qué bien que nos hace a todos, y especialmente en nuestro trabajo de acompañar a las jóvenes y a los jóvenes de Pluri. Gracias. Oigan, yo tengo una curiosidad con los demás coordinadores de PLIUL. Buenos días a todos y todas. ¿Ustedes tienen en sus procesos alumnos y alumnas que no son católicos? Porque en el caso de la Ciudad de México, sí. Y por supuesto hablamos con claridad de que los ejercicios son cristocéntricos. Eso lo saben perfectamente. Y hay alumnos que piden entrar a todo el proceso del PLIUL, con independencia de eso, conscientes, pidiéndoles ese respeto y esa libertad hacia esto. Pero quería saber si en todas las universidades se vive igual, ¿no? Ya un segundo. En el Perú sí tenemos alguno, incluso alguno que finalmente no estaba muy convencido en nada y ha terminado bautizándose y etcétera. Pero, o sea, no ha habido ni la intención tampoco de hacer proselitismo ni nada, pero sí tenemos variado. Gracias, Jenny. En Leo también nosotros hemos tenido jóvenes que entran declarando que no creen, y también les hemos abierto la puerta y también les decimos que pues que sí creemos y que se acerquen, que conozcan. De hecho, uno se fue a misiones y estaba muy inquieto en lo social, y de repente sí tenía comentarios. Bueno, en el Dios que ustedes dicen que creen, bueno, yo en esta buena energía, y ha entrado en crisis de, híjole, en ejercicios tuvo una experiencia muy bonita, como que llegó a decir, pues parece que sí hay un ser superior, y en ese proceso anda, pero sí, también nos lo hemos preguntado. Y otros que entran diciéndose católicos, pero con una crisis realmente de Dios, si realmente existe. Entonces me parece que es un espacio de mucha libertad para explorar su espiritualidad, ¿verdad? Y ofrecerles pues este tesoro de lo que es la espiritualidad ignaciana, ¿no? Que le da cabida a todo su proceso, ¿no? Yo recuerdo una conferencia muy linda que dio Enrique Ponce de León aquí en el UX, en la escuela preparatoria, y que un joven así lo cuestionaba y le decía, me encantan esos jóvenes que dudan y que dicen y que no creen. Muévanse, cuestiónense, sí, ¿no? Porque es lo que los puede llevar después realmente a un acercamiento.
Gracias. Gracias a ti, Meche. A mí me gusta también escuchar eso para saber en qué andamos, ¿verdad? Qué jóvenes se acercan. Andrés, es que pregunté ahorita que te ausentaste un segundo que si también en las otras universidades había esa inclusión en el sentido de aceptar a jóvenes al PLUL que no son católicos y cómo lo manejaban, sabiendo y de entrada haciéndoles la aclaración que los ejercicios espirituales son cristocéntricos, o sea que es algo que ellos saben y que no se esconde y que así de transparente es, y que ellos quieren vivir la experiencia del diplomado. Y cada quien llega por razones diferentes, unos por cuestiones más espirituales, otros por cuestiones sociales, otros por cuestiones hasta empresariales y gerenciales, o porque el liderazgo está de moda, y al final van cayendo 20 de distinta manera que uno no se espera por este actuar del Espíritu Santo, y de, pues, nos trasciende, la verdad es que nos trasciende. Y sí hemos visto, bueno, era la experiencia que yo tenía más de cerca, conocimiento de la Ciudad de México, pero tenía esta duda y parece que es generalizada, ¿no? En toda América Latina funciona o está funcionando así. Pues me parece genial, ¿no? Que pueda aparecer esa posibilidad de abrir las puertas, ¿no? Y además yo siento que ahora los muchachos no solamente cuando ven lo cristocéntrico, cuando se les presenta lo espiritual, es decir, que tienes una experiencia adentro, no solamente el icono de Jesús afuera, sino la experiencia espiritual adentro, algo que sientes, algo que por dentro mueve tus deseos, eso les parece mucho más masticable a veces, ¿no? No sé, por lo menos en mi experiencia me he dado cuenta de eso, que así no comulguen con lo cristiano, la experiencia de tener algo dentro, que experimento algo, siento dentro, que me da sentido, eso los mueve mucho. Sí, yo creo que una cuestión común es esta apertura a la trascendencia, como esta certeza de que hay algo que los trasciende y quieren explorar y caminar por ahí, a veces con conceptos que por lo mismo que tú decías de la catequesis, a veces dicen, bueno, pues es que yo estaba en eso, pero tenía el concepto pues distorsionado, o ahora entiendo lo que quería decir eso de dar la vida por amor, o ya me está quedando claro eso que yo había entendido de otra manera, que no era ajeno a ellos, pero que había otra interpretación. Yo te podría decir que en muchos casos ha sido la experiencia en la Ibero Ciudad de México. Es decir, ya entendí, pero lo había entendido diferente, pero era la misma frase, el mismo, nada más que no tenía este sentido, como que cobra otra dimensión. Entonces, pues yo te agradezco mucho este espacio y de compartir entre todos. Muchas gracias, Andrés. Con todo gusto, Mercedes. Me hace recordar mucho lo que tú decías a un amigo que es exalumno del Colegio de Jesuitas de Bogotá, de uno de los colegios jesuitas de Bogotá, que él siendo católico y todo esto se hizo budista, pero que no había dejado de hacer discernimiento. Espérame un segundo, ¿cómo es que tú hablas de discernimiento? Sí, no, yo todavía hago discernimiento del buen y del mal espíritu. Para mí lo del examen en las noches sí me quedó muy, muy marcado, pero yo sigo siendo budista. Ahora, que él por eso entienda que eso no es un proceso de cristoformidad, ¿no? Pues bueno, no importa. Pero tiene una experiencia de discernimiento real y muy consciente y muy responsable también de su propia experiencia, ¿no? Pues bueno, pues bendito sea mi Dios, ¿no? Yo creo que en eso vamos también y aprenderemos también de ellos también. Yo quería aprovechar, bueno, primero para agradecerte, Andrés. Realmente ha sido muy... Pues, mucho esta última parte, que el acompañamiento es una vocación. Y es que sí, realmente las personas que acompañamos nos damos cuenta que en realidad es gracia muchas de las cosas que vamos diciendo y que vamos escuchando y que vamos acompañando. Porque por lo menos desde mi experiencia, no sé cómo tú lo ves, incluso como acompañante termino yo también aprendiendo de las personas que acompaño. Y claro, de allí entiendo la necesidad también de tener un acompañante, porque es también descubrir mi propia experiencia espiritual, muchas veces también una relectura de la propia experiencia espiritual, sin confundir obviamente con la experiencia de la otra persona, pero es un poco también como cuando haces también acompañamiento no espiritual, ¿no? La otra persona de todos modos te afecta, y si bien tomas distancia, también el otro momento de conectarse con uno mismo
es muy importante para el crecimiento personal también. Yo creo que las personas que Dios nos pone en el camino son también por algo y para algo. No solamente porque la otra persona crece, sino porque yo también crezco en esta experiencia, ¿no? Entonces me gustó mucho, por eso me quedaba mucho con esto del acompañamiento como una vocación, aparte de los otros puntos que tú has ido señalando, ¿no? Y a partir de allí es que yo valoro mucho, y gracias a la pregunta de Meche, ¿no? De Mercedes, que el Pliul es un espacio no solamente para creyentes, sino también es un espacio abierto para las personas que en realidad buscan algo más en la vida. Y esto, por lo menos para mí, en el primer año fue muy bonito porque tuvimos chicos que eran de una comunidad del Amazonas, eran unos chicos de una comunidad Oahu. Y el hacer los ejercicios, el venir con todo lo suyo y vivir la experiencia de los ejercicios para ellos fue muy, muy importante. Entonces, sí, o sea, quizás mi propia experiencia me hace hablar ya desde esto, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias. No, con todo gusto. Mira, te digo que para completar el tema de vocación, que uno se da cuenta que es vocación, es porque lo haces sencillamente porque te nace, aunque no te paguen, aunque te paguen mal incluso, porque a veces el acompañamiento también, el desagradecimiento también pega, pero te sientes igualmente feliz y contento de poderlo hacer. En ese momento uno confirma que tiene vocación de acompañante. Eso que decías sobre la preparación, así como que es ese espacio, que si hay gente que pone velitas, que si hay gente dependiendo del lugar. También pensaba en los momentos que me ha tocado acompañar, uno termina también orando por la persona, así como este espacio de disposición, así como, oye, que realmente sepa escuchar, pero escuchar así como de verdad, con apertura, y a la vez pueda realmente ser instrumento. Y después de la entrevista también quedándose como encomendando a esa persona, o sea, o sea, que termina siendo así como una gran oración o un gran encuentro, pero que se va pues extendiendo en el tiempo que te toca acompañarlo, ¿no? Entonces termina así como una conexión desde Papá Dios, no porque sea de amistad ni nada, sino que así como uno ora por la gente que quiere o encomienda a la gente que quiere, también esa persona que acompaña, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Yo creo que me recuerda mucho a un acompañante que tuve yo en la teología, que cuando yo llegaba a su oficina, ahí en la comunidad, no estaba. Entonces, pero si teníamos cita, ¿no? Y me voy a llegar, que venía de la capilla de la comunidad, me decía, no, es que yo necesito orar antes de encontrarme contigo, y yo me quedo orando después de que tú te vas. Para mí era como me daba reverencia, de verdad, poder ir a al acompañamiento, porque sé que su experiencia no era solamente la de dos amigos que se encontraban, porque nos queríamos muchísimo, sino realmente sabíamos que estaba aquí, realmente no éramos dos, sino tres, como les decía, y era realmente un Dios que estaba precisamente acompañando continuamente. Al fin y al cabo, pues el gran acompañante es Dios. Yo creo que el acompañante lo que hace es testimoniar que Dios está en camino, pero el que realmente está en camino siempre y antes incluso que el acompañante, pues es Dios mismo, ¿no? Eso de un Dios que conocemos como camino, pues es eso, ¿no? Sin duda, Sheila. Bueno, creo que fue igual de increíble siempre escucharte y tener a la mano tu experiencia. Pues nosotros estamos siempre pensando y aterrizando y reflexionando y discerniendo pues esto del acompañamiento con los jóvenes, ¿no? Que no se acaba por el dinamismo de la vida misma, ¿no? O sea, que siempre hay que estar reflexionando, retomándolo y aprendiendo, ¿no? A mí me encantó mucho y lo tomo y quiero bueno, compartirlo también con el equipo de Pliul, eso de poder también
ser comunidad, o sea, que seamos una comunidad que también se acompaña y se ayuda en esos procesos de acompañamiento que tiene, y te agradezco mucho el que también nos hayas extendido esa idea, porque nos ayuda también como equipo, ¿no? El poder sentirnos acompañados entre nosotros, hacer esa comunidad, como decías tú, muy sabrosa de apoyo, ¿no? Y que tú indirectamente lo has sido desde mayo, que tuvimos el primer encuentro contigo, y estas 2 sesiones, bueno, porque han despertado actividades, formas de conectarte también con otras universidades. Entonces, bueno, agradecerte todo y el encuentro de hoy, más todo este proceso. Sabremos que te podemos seguir tocando la puerta y fastidiándote por correo y por WhatsApp, yo lo sé, igual lo digo en voz alta para que todos lo sepamos. Y bueno, nada, agradecerles también a todos este encuentro de hoy, este pequeño proceso de octubre hasta acá. Y bueno, el año que viene, así como publicidad, como decía Andrés, venimos con más, pero bueno, ya les iremos contando un poco fechas, temas, para seguir pues profundizando en este camino del programa de liderazgo, y que se abre pues a todos los que también, y gracias a todos los que están trabajando en pastoral y se han unido con nosotros a esta reflexión, pues también nos enriquece muchísimo, ¿no? Y bueno, nada, nos vamos, no es que nos tenemos que mudar, Andrés, vamos a otra sala, pero ahora con el jefe mayor, vamos a escuchar ahora al general. Así que bueno, nada, invitados con lo que nos dijo Santi hace rato para escuchar al general en estos 35 años que está celebrando AUSJAL. Y con esta invitación y desafío de la educación en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, agradecidos a todos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes desde Córdoba, Argentina también. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Sheila. Gracias a todos. Gracias, Andrés. Feliz Navidad. Para los que no nos veamos después. Feliz Navidad. Gracias, Andrés. Gracias. Felicidades, Andrés, por tu... Gracias. Feliz Navidad a todos, ¿eh? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Igual.